la empresa me indicó: quiero que administres mi empresa. Ahí vamos. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo estoy en buenas noches. Ustedes estarán en buenos días o algunos en buenas tardes. No importa. Ay, no importa cuál fuere la hora. Ya, estoy lagañoso. Bueno, por el tema del trabajo me levanté muy temprano. Pero ya estoy aquí de nuevo grabando un videito más para nuestro canal Aprendo a Administrar. Y se me ha ocurrido tocar el tema mi primer día como administrador. Sé que tienen muchos la curiosidad de qué es lo que realmente hace un administrador, ¿no? Y yo les voy a contar mi experiencia, mi experiencia este, acerca del cargo de administrador, qué es lo que yo hice o qué es lo que me ha tocado hacer cuando ingresé o se puede decir ocupé un puesto de administración o administrador. Pero quiero acotar el tema de que mi cargo de administrador es en una MIPE, quiere decir principalmente era una pequeña empresa, o claro, en una pequeña empresa. Uh, y el dueño, que era el gerente de la empresa, había visto conveniente ya poner un administrador a su empresa, que era el gerente general en sí, el que manejaba toda la empresa, ¿no? Entonces, ahí vamos a iniciar cómo fue mi primer día. Después de conversar acerca del puesto, el dueño de la empresa me indicó: quiero que administres mi empresa. Y me preguntó todas las cosas que más o menos si conocía, no conocía, tenía nociones o no acerca de la administración de algunas áreas, y iniciamos como fue mi primer día. ¿Qué es lo que ustedes hubieran hecho cuando, bueno, yo egresé de la universidad, de la carrera de administración, pero, ¿cómo se puede decir? No tuve o no me atrevía o... Bueno, en los videos anteriores había mencionado que todavía no tengo la habilidad para comunicar, pero yo sé que este canal también me va a ayudar bastante, y yo sé que algunos de repente se van a molestar, pero las disculpas del caso. Simplemente quiero también mejorar como persona, mi habla y todo, con toda sinceridad, ¿no? Ya, ¿qué hubieran hecho ustedes, volviendo al caso, qué hubieran hecho ustedes cuando recién saliditos de la universidad, de la carrera de administración, les contrata como administradores? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Una pregunta interesante. Entonces, yo también prácticamente me puse en blanco el primer día. Cabe señalar que fue una experiencia muy agradable ocupar un puesto, tener como dice, tu sillón que gira, tu escritorio grande y ¿cómo se llama? Tu computadora. Entonces me sentía, ¿cómo se puede decir? Feliz, ¿no? Feliz de poder, de poder conseguir mi primer trabajo como administrador. Y cabe señalar que el dueño de la empresa es un paisano mío, un ayacuchano también. Entonces, con él había conversado ya acerca de cómo iba la empresa, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta que les hice al principio, ¿qué hubieran hecho ustedes cuando por primera vez les hubiera contratado como administrador? ¿Ves? Entonces, bueno,
En mi caso, el gerente, que era el dueño de la empresa, me pidió que elaborara una estructura de costos principalmente. Y me indicó que él estaba trabajando sin elaborar la estructura de costos, que es, como ustedes ya sabrán, o los que no conocen también, es muy importante el tema de la estructura de costos, pues ahí va a figurar cuánto es el costo de tu producto, tu servicio, y también te va a servir para hallar lo que es el estado de resultados, ¿no? Mensuales o como se puede elaborar de acuerdo a la empresa, y ahí se ve la rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, como todo negocio nace así de manera empírica y muchos de los negocios inclusive trabajan de manera, como se puede decir, de manera, como se puede, informal o sin procedimientos establecidos, incluso no saben exactamente cuánto es lo que están ganando por cada producto o por cada servicio. Entonces, esta empresa al cual había ingresado también estaba en ese proceso de crecimiento y también los procesos estaban por establecerse, como se puede, especializarse, ¿no? De manera especializada. O sea, establecerse de manera, ¿cómo se puede decir? Especializada. Ya, continuamos. Y me dijo que elaborara la estructura de costos el primer día de mi trabajo como administrador. En realidad, eso me ayudó porque yo en realidad no sabía qué hacer, ¿no? Como primer día de mi administración. Obviamente, al principio yo me presenté a los que estaban ahí trabajando. Uno era asistente administrativo, el que trabajaba con el gerente. Otra estaba en el área de supervisión, y también habían varios supervisores que estaban en campo prácticamente. Entonces me presenté a los que trabajaban ya desde más antes en la empresa, y les dije que iba a ocupar el cargo de administrador. Ya, entonces, tengo esa moletilla todavía. Tengo que dejarlo. Con ustedes lo voy a dejar. ¿Está bien, chicos? Ya, muy bien. Quiero decirlo Ya. Y, y me dijo que elaborar la estructura de costos para ver, porque como era una empresa que brindaba servicios, también los clientes solicitaban una estructura de costos, más o menos detallando, ¿no? En qué costos incurría la empresa para brindar dicho servicio. No va a ser que los precios que la empresa pide son exorbitantes o fuera de la realidad, entonces para eso se necesitaba la estructura de costos. Y para elaborar la estructura de costos se necesitaba bastante información, cosa que yo tenía que consultar con las chicas que estaba trabajando. Por ejemplo, el asistente administrativo sabía bastante de todas las áreas prácticamente, del área de logística, de operaciones y de marketing, no, de logística y operaciones principalmente. Entonces yo tenía que consultar más o menos en qué costos incurría la empresa, ¿no? Bueno, si bien cierto, la estructura de costos lo elaboraría un contador, una contadora o alguien encargado de contabilidad. Generalmente, cuando es una MIPE, las empresas optan por tercerizar el tema contable, que quiere decir el área contable es externo, ¿no? Entonces, bueno, en mi país, en las MIPES o en negocios pequeños, siempre la contabilidad externa se enfoca más a lo que es tributario y no te remiten, por ejemplo, el tema de estados financieros u otros, meramente tributario, es decir, declaran a la SUNAT, el tema de las IGBs y todo lo concerniente a la contabilidad, ¿no?
y también bajo el régimen que es en el cual estábamos. Entonces, por ese motivo no tenían la estructura de costos, ¿no? Y, me encargó para elaborarlo. Yo estuve varios días tratando de elaborar la estructura de costos, ¿no? Consultando esto que lo otro, y también me decía que nuestra estructura de costos tenía que tener un cierto, ¿cómo se puede decir? O sea, tiene que ajustarse a lo que principalmente está visto, o más o menos a grosso modo lo veía el gerente. Me indicó que nuestros gastos en tal, por ejemplo, en el área de recursos humanos, tiene que ascender a tal, contratación, pagos de personal más o menos asciende a tal. Entonces, me alcanzó dicha información y yo tenía que elaborar la estructura de costos, ¿no? Listo. Y así fue mi primer día de trabajo, prácticamente elaborando la estructura de costos. Yo estaba nervioso, no sabía qué hacer, estaba viendo prácticamente como nuestro campo de administración es velar, o nos han enseñado a velar por todas las áreas de la empresa. Y yo prácticamente nunca había visto de manera real o palpado o estaba ahí presente a en el puesto de administrador. Entonces yo estaba nuevecito en el sentido de ese cargo. No sé, me va a disculpar, de repente estoy tratando de utilizar, de meter palabras, de repente, ¿cómo se puede decir? Que no están acorde a la oración o al contexto en el cual debería utilizarlo. Me va a disculpar, pero juntos vamos a aprender, creo yo. Ya, entonces, eh, así pasé mi primer día de trabajo como administrador, elaborando la estructura de costos y también familiarizándome con lo que es, con lo que era todo, con lo que era, con toda la operación de la empresa, cómo funcionaba la empresa principalmente. Entonces después de terminar el día, tenía que averiguar cómo, por dónde podemos iniciar, cómo una persona, qué es lo que puede hacer cuando inicia por primera vez en el cargo de administrador. Ya, entonces, de ahí ya indagando un poco, ya averiguando un poco, ya o pude entender que cuando tú ingreses eh, por primera vez al cargo de administrador, lo importante que era o que es importante, ahora más o menos que estoy ya un poco más de tiempo, casi un año como en esta área, lo más importante es conocer la empresa. Te va a tomar, mira, lo mínimo que te puede tomar conocer una empresa es 3 meses. Entonces, antes de que ustedes puedan aceptar el cargo de administrador, tienen que conversar con la persona quien les va a contratar. Bueno, no solamente para el cargo de administrador, ¿no? Porque en realidad nosotros nos podemos especializar en el área de recursos humanos, marketing, operaciones, ¿qué áreas? Entonces, dependiendo del área al que postulen, deben tener un promedio, un tiempo promedio de aprendizaje, ¿no? Y en mi caso nunca tuve una inducción, por ejemplo, para mi cargo, porque el gerente era una persona muy ocupada, entonces no me dio la oportunidad, o no, no, no tuve un proceso de inducción. Entonces todas las cosas que tenía que aprender era por mi propia cuenta, preguntando con los que ya estaban anteriormente y también investigando por mi propia cuenta. Lo más importante o siempre tienen que tener en cuenta es el tema de, bueno, en mi cargo que era de administrador, tienen que investigar a detalle todos los procedimientos que se realicen en la empresa, conocer prácticamente qué es lo que realiza la empresa. Entonces, investigando, como les
acabo de ya contar más o menos cómo fue mi primer día. De ahí investigando un poco, me di cuenta que lo importante es que ustedes conozcan a la empresa. Conozcan tanto proveedores y también los recursos que se utilizan en la empresa, prácticamente las operaciones que realiza la empresa. Hay áreas, mm, bueno, todas las áreas son importantes, ¿no? Pero hay áreas que tienen más movimiento, quiere decir que se trabaja bastante en una área, por ejemplo, en el área siempre, por ejemplo, en el área de producción de productos, por ejemplo, valga la redundancia como producción de productos. Ya, entonces, el área que más trabaja es, por ejemplo, el área de producción o de manufactura. Ahí la gente se mueve bastante, ¿verdad? En cambio, en el área de servicios, por ejemplo, en el caso de la empresa donde estoy, se mueve más el área de recursos humanos. Porque como es una empresa que brinda servicios, eh, el, ¿cómo se puede decir? El factor más importante o principal era el área de recursos humanos, porque mueve bastante personal. Entonces, esa era el área más principal. Y seguido de logística. Yo sé que todas las empresas, prácticamente todas, tienen el área logística, ¿no? Entonces yo tenía que conocer más o menos cómo era el movimiento en estas dos áreas, ¿no? Para poder identificar si hay oportunidad de mejora o si se pueden mejorar procedimientos prácticamente. Un tip, chicos. Uno que en la universidad mi profesor me dijo, así, como se puede, ¿cómo se puede decir? Un tip de oro o un tip, una enseñanza muy importante y es la siguiente. Toda organización, o sea, toda empresa o toda organización, ya sea empresa o no empresas, porque organizaciones, como ustedes conocen, pueden ser lucrativas y no lucrativas. Las no lucrativas están las ONG, no son empresas, obviamente, pero son una organización. Toda organización se mueve a base de procedimientos. Procedimientos. La clave ¿cómo se puede decir? La clave o el éxito de un administrador consiste en conocer todos los procedimientos. Todos los procedimientos. Hay procedimientos. Por ejemplo, para el área de recursos humanos hay un procedimiento a seguir. Primero, por ejemplo, primero surge la necesidad de un puesto, ¿no? La necesidad de contratar un personal. De ahí sigue publicar el puesto vacante, ¿no? Publicar un procedimiento, publicar un puesto vacante. De ahí armar la base de datos de los postulantes. De ahí las entrevistas. De ahí se entiende un procedimiento. Y todas las empresas manejan procedimientos. En mi caso, en el caso de la empresa en el cual estoy, los procedimientos todavía no están establecidos en un documento. Las empresas sí tienen ya un procedimientos bien establecidos. Las empresas grandes, por ejemplo, ya tienen prácticamente todos los procedimientos bien establecidos. Y también eso también figura ya en lo que es el MOF, Manual de Organizaciones y Funciones, que cada profesional debe pedir cuando ingresa a laborar en alguna empresa. Entonces toda empresa se mueve a base de procedimientos. Toda empresa a base de procedimientos. Si tú no conoces procedimientos, prácticamente no vas a poder hacer nada, vas a fallar en tu trabajo. Entonces, chicos, lo más importante es conocer los procedimientos en cada área. En cada área de marketing, cuál es el procedimiento, en el área de recursos, cuál es el procedimiento, en el área de operaciones, cuál es el procedimiento, en el área de supervisión, cuál es el procedimiento, en el área de mantenimiento, cuáles son los procedimientos. Ya, entonces, eso es lo más importante que se podría, que les podría compartir en esta noche, bueno, en mi caso, o en este video. Espero que les pueda servir
de mucho, o si no, bueno, en otra oportunidad también les voy a estar alcanzando algunos conocimientos bajo mi experiencia y también bajo mi experiencia, siempre me trabo. Discúlpenme chicos. Algunos conocimientos que he adquirido a lo largo de mi experiencia, en la poquita experiencia que tengo, y también hacer y también de las investigaciones, de los libros que he venido leyendo, y espero que les pueda servir no sé, que les pueda servir en su trabajo o qué sé yo, ¿no? O en la universidad, que algunos de repente están, este, que algunos están eh, aún cursando, ¿no? La carrera de administración. Ya chicos, entonces eso sería todo por ¿cómo se puede ya? Por este video. Muchas gracias por su tiempo. Y si hay algún comentario en que les pueda ayudar, alguna duda, alguna consulta, déjenlo en los comentarios y yo gustosamente voy a estar respondiendo en próximos videos o en todo caso en el mismo chat de los comentarios. Así que chicos, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias. Y como les digo, hay que seguir adquiriendo más conocimiento. I do what I want.